Shalom, amados. Hoy damos inicio a la lectura y comentarios de la parashá número 19, Terumá. Significa ofrenda alzada, porción separada. Está comprendida por Éxodo desde capítulo 25, versículo 1, a capítulo 27, versículo 19, y por la Haftará, Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 12, a capítulo 6, versículo 13. El tabernáculo fue construido para darle al pueblo de Israel una localización física donde pudieran conectar con el Creador. Entonces, ¿por qué está escrito habitaré entre los hijos de Israel y no habitaré dentro de éste, refiriéndose al tabernáculo o Mizcán? Dice el Zohar. Rab Yossi abrió la discusión diciendo el cantar de los cantares que es de Salomón. El rey Salomón se inspiró en esta canción cuando se construyó el templo, y todos los mundos, arriba y abajo, se completaron en una completitud. Aunque los amigos no estén de acuerdo sobre cuándo se dijo, la opinión general es que se dijo cuando se construyó el templo. Pero esta canción fue recitada solo cuando la luna, que es Malhut, estuvo totalmente completa, y el templo estuvo construido a semejanza de arriba. Cuando el templo fue construido abajo, no había alegría ante el Santísimo, bendito sea Él, desde el día en que el mundo fue creado, como aquel día. El Zohar Terumá 31:313. El tabernáculo y más tarde el templo sagrado no fueron construidos para que la luz pudiera revelarse allí. En realidad eran manifestaciones de la luz que se revela en todos y cada uno de nosotros. Cada persona debe construir un tabernáculo dentro de sí misma para que la luz del Creador pueda habitar dentro. Cuando una masa crítica de personas haya construido este edificio interno, solo entonces se nos podrá revelar el templo sagrado. Pero ¿cómo construimos un templo en nuestro interior? Hemos aprendido que el primer objeto creado en el tabernáculo fue el arca, que fue cubierta con oro por dentro y por fuera. Este es un secreto para nuestro tabernáculo personal interno. ¿Por qué era necesario utilizar oro en el interior y el exterior del arca? La lección aquí revela por qué y cómo muchas personas caen en su trabajo espiritual. Intentan mostrar lo buenas que son por fuera, pero por dentro no son en realidad lo que parecen. Sin embargo, al final, la verdad sobre el carácter y las motivaciones de una persona siempre salen. Desarrollar la luz o el oro en el interior es un proceso de transformar la negatividad que nadie ve enterrada en nuestro interior. Lo importante es no mentir ni a los demás ni a nosotros mismos, en un intento de cubrir esa negatividad. Si pensamos que podemos mentir a otra persona mientras todavía nos aferramos a la verdad que está dentro de nosotros, estamos cometiendo un serio error. Pronto creeremos la mentira que estaba destinada a los demás y olvidaremos la necesidad de eliminar la negatividad que era la fuente de esa mentira. Esta lección sobre las mentiras que nos decimos a nosotros mismos queda clara en una historia que el Rab Brandwin compartió con Rab Berg. Había un rey que solía irse de vacaciones por un mes cada año. Una vez, mientras el rey estaba fuera, las personas del reino se reunieron y decidieron gastar una broma a un posadero de la localidad. Lo sedujeron con alcohol y luego lo pusieron en la cama del rey. Cuando el posadero se despertó en la mañana, se sorprendió de encontrarse en la cama del rey. Pensó que estaba soñando, pero se pellizcó a sí mismo y vio que no era así. ¿Cómo puedo saber si soy realmente el rey?, pensó. Ya sé. Si toco el timbre para que me traigan el desayuno y no ocurre nada, entonces sabré que no soy el rey. Pero cuando tocó el timbre, le sirvieron el desayuno inmediatamente. Y así continuó el día. El posadero hizo todo lo que era costumbre para el rey hasta que finalmente pensó para sí mismo: realmente debo ser el gobernador del reino. Más tarde, el posadero descubrió una cámara privada del rey, una biblioteca llena de libros, pero
No sé cómo leer, pensó. ¿Cómo puede un gobernador que no sabe leer tantos libros? No puedo ser el auténtico rey. Se sintió muy decepcionado porque estaba disfrutando de la experiencia. Entonces lo reconsideró. Espera un momento. Sé que no puedo leer, pero nadie más puede. Después de todo, debo ser el rey. Esta historia puede sonar ridícula, pero así es exactamente como muchos de nosotros pensamos y gestionamos nuestra vida. Nos mentimos a nosotros mismos y luego creemos nuestros propios cuentos. Ser sinceros con nosotros mismos es el primer criterio que necesitamos para construir nuestro tabernáculo interno. De esta lección puede deducirse un segundo criterio en relación a nuestro ego. Hoy en día nuestra cultura glorifica la autopromoción, pero intentar parecer más grandes de lo que somos no encaja con el trabajo de construir nuestro tabernáculo personal. Nuestro trabajo es primero aprender a encoger nuestro ego. Aprendemos de la Gemara que el arca del pacto tenía el mismo tamaño que la puerta del templo sagrado. Por lo tanto, el arca no podía pasar físicamente a través de la puerta. Pero cuando llegó el momento de introducir el arca en el interior, se volvió lo suficientemente pequeña como para encajar por la puerta. Esto nos enseña que si queremos una conexión con el templo sagrado, necesitamos hacernos más pequeños. El yo desproporcionado dentro de cada uno de nosotros debe empequeñarse. En una discusión sobre el versículo Éxodo 25:2 que dice que traigan para mí ofrenda, Rav Moshe hizo la pregunta: ¿por qué está escrito que traigan para mí ofrenda? ¿No debería haberse escrito que me den ofrenda? Esta pregunta identifica la verdadera naturaleza de nuestro trabajo espiritual en este mundo: transformar nuestro deseo de recibir solo para uno mismo en un deseo de recibir con el propósito de compartir. Cuando damos desde el deseo de recibir solo para uno mismo, damos con una motivación egoísta. Cuando nos incluimos en el dar, nuestro ego se convierte en el receptor. Por otro lado, cuando traemos algo a alguien, somos meramente un mensajero. El derecho de nacimiento de nuestra alma es recibir luz infinita del Creador. Por lo tanto, esta simple pregunta que el Rav Moshe planteó nos ayuda a entender una lección gigante sobre cómo recibir realmente todo lo que la luz quiere darnos. Cuando damos somos como una copa, pero esto significa que lamentablemente la luz solo puede darnos lo que encaja dentro de nuestra pequeña vasija. El Zohar dice: Rab Shimon abrió la discusión diciendo que traigan para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Éxodo 25:2, que traigan para mí, señala que si uno desea comprometerse con un precepto y aspirar al Santísimo, bendito sea Él, es necesario que la persona no se esfuerce en vano y vacía de manos, sino que haga esfuerzos como corresponde y según sus fortalezas. Hemos establecido esto en muchos lugares, y así pues es bueno para una persona esforzarse por el Santísimo, bendito sea Él, tal como está escrito: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Señor tu Dios te hubiere dado. Deuteronomio 16, versículo 17. El Zohar Terumá 6:34. Cuando somos un canal, cuando traemos en lugar de dar, podemos recibir infinitamente, porque como canales la luz infinita puede pasar a través nuestro. Según Éxodo 25:2, que dice: de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. El trabajo espiritual debe hacerse desde el corazón. Esto es esencial, como se discutió previamente. Las instrucciones para construir el tabernáculo no se refiere a su construcción física limitada por el tiempo y el lugar. Cuando se construye el tabernáculo en nuestro corazón, lo hacemos para todo el mundo a lo largo de todas las generaciones. Se dice que a Karen Berg le gustaba explicar una bella historia que tuvo lugar en Yom Kippur. Las puertas del cielo estaban cerradas y ni siquiera las oraciones del Baal Shem Tov y sus estudiantes podían forzarlas.
Un pequeño quiso ayudar, pero no sabía cómo rezar, pero tenía un silbato en su bolsillo. Lo tomó y empezó a soplar tan alto y tan fuerte como pudo. Todo el mundo en el templo corrió para hacerse parar, pero cuando estaban a punto de echarle, el Baal Shem Tov anunció: por su mérito, las puertas del cielo se han abierto. Ciertamente es importante conocer los rezos y las meditaciones. No hay duda de que los estudiantes de Baal Shem Tov estaban familiarizados con toda la tecnología de la Kabbalah. Sin embargo, a veces demasiado conocimiento en nuestras mentes puede hacer que perdamos la simplicidad del corazón. Según el Zohar, el Creador desea el corazón. Sin la simplicidad y la sinceridad del corazón, todas las meditaciones, los rezos y los nombres sagrados no tienen ningún poder. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomarán mi ofrenda. Éxodo 25:2. Él pregunta, debería decir este pasaje: todo varón que la diere de su voluntad de corazón, en lugar de todo varón. Él responde: aquí está el secreto para aquellos que entienden las medidas. Felices son los justos que saben cómo colocar el deseo de su corazón ante el Santo Rey Celestial. El deseo entero de su corazón no es para el mundo y su deseo vanidoso, sino que más bien saben y se esfuerzan por colocar su deseo y partir hacia arriba, con el fin de atraer a ellos el deseo de su maestro, de arriba a abajo. El Zohar, Terumá 13:151. En el Zohar, Rab Shimon nos explica que cuando cada uno de nosotros aspira a tener una conexión con el Creador, debemos esforzarnos con un corazón puro y pagar el precio necesario para hacer esa conexión. Rab Shimon dice que es el corazón de Dios que existe en nuestro interior lo que nos empuja a hacerlo. Es nuestro corazón y nuestro anhelo por el Creador lo que impulsa nuestro deseo de superar nuestra inclinación al mal y embarcarnos en un camino más espiritual. Hay personas que son más entendidas, que se han vuelto tan eruditas que empiezan a creer de sí mismas que son sadiquín, gente sabia y justa. Sin embargo, los verdaderos sadiquín son más como niños pequeños en la pureza e inocencia de sus corazones. Cuando creemos que sabemos, no tardamos en creer que sabemos más que los demás, pero si observamos el comportamiento de una persona justa, vemos que buscan las palabras y los pensamientos de los demás. Nunca se sabe dónde o a través de qué fuente se revelará la luz. Las personas justas siempre están escuchando a esa fuente. Esto no significa que no debamos estudiar y cultivar el aprendizaje. Sí que debemos, pero no con la motivación de recopilar más información, sino en una búsqueda de la iluminación espiritual. Tenemos que ejercitar la restricción y el control para que nuestros corazones estén limpios. Está escrito en la Gemara: algunos hacen más y otros hacen menos, pero solo deben dar sus corazones al uno de arriba. Sinopsis de Terumá. El capítulo de Terumá trata sobre el tabernáculo, que fue el precursor del templo. Puesto que en nuestros tiempos no tenemos el templo físico, debemos construir un templo espiritual dentro de nosotros mismos. El Rab Berg nos enseña que, según los sabios, el templo físico existe, pero no lo percibimos porque todavía no hemos creado nuestro propio templo interno. Este es el trabajo de nuestra vida. Cada acción que tomamos, por muy significativa o insignificante que sea, nos ayuda a construir o a destruir este templo interno. Terumá describe el tabernáculo en su totalidad. La palabra terumá significa caridad, una forma de crear nuestro propio templo interno y, por lo tanto, acceder a este nivel más elevado de la vasija, y su energía es a través de la caridad y de los actos de compartir. Primera Aliyá, Éxodo capítulo 25, versículos 1 al 15. Dice así: el Señor habló a Moshe diciendo: di a los hijos de Israel,
que tomen ofrenda para mí. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomarán mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomarán de ellos: oro, plata, cobre, tejido azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harán. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Comentarios. Éxodo capítulo 25, versículo 10 dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. El arca del pacto contenía las tablas, la manifestación física de la luz que Moshe recibió en el monte Sinaí. Durante el tiempo del primero y el segundo templos, el sumo sacerdote, una vez al año, entraba en el Sancta Sanctorum, que albergaba el arca de la alianza. El arca contenía todas las respuestas a cualquier pregunta, todo el conocimiento, la información posible sobre el ayer, el hoy y el mañana. Si pudiéramos conectar con ese poder, nunca malgastaríamos el tiempo en malas relaciones o en carreras profesionales insatisfactorias. En su lugar, sabríamos inmediatamente cuando una persona o situación no es adecuada para nosotros. Aunque el arca del pacto ha desaparecido, hoy en día la luz y la sabiduría del arca está contenida en el Zohar, nuestro compendio de sabiduría y nuestra fuente de luz, y ahí está a disposición de toda la humanidad. La luz del Creador nunca desaparece, solo cambia de forma, dice el Zohar, pero los entendidos comprenderán. Daniel 12:10. Estos son los eruditos de la Kabbalah. Dice sobre ellos: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Esto se refiere a aquellos que ponen su esfuerzo en el esplendor llamado Zohar, que es como el arca de Noé, en donde se reúnen 2 de una ciudad, 7 de un reino y ocasionalmente 1 de una ciudad y 2 de una familia. Esta es la luz de este libro del Zohar, y todo se debe a ti. El Zohar, Be'alotja 1688. Éxodo capítulo 25, versículo 11 dice: y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. La lección que se puede aprender de este versículo es que solo hay un requerimiento para acceder a la luz y la sabiduría que hay dentro del arca. Debemos estar hechos de la misma esencia, tanto por dentro como por fuera. Debemos ser sinceros y honestos, tanto con nosotros mismos como con los demás. No podemos comportarnos de una forma mientras que en nuestros corazones sentimos algo totalmente distinto. Shalom Urahot, paz y bendiciones.